en el capítulo 4 se habla de esta plática, hermosísima plática larga de Jesús y la samaritana. ¿Se acuerdan? Uno de los textos famosísimos, súper estudiados. Pero hoy, antes de comenzar a hablar de esta plática, queremos hablar un poquito de los samaritanos. A veces cuando leemos la Biblia, no tenemos un contexto más claro de ciertas cosas, y eso es lo que pasa con este pasaje. Yo he escuchado muchas enseñanzas acerca de Juan 4 y de la samaritana, y fuera del contexto de lo que es Samaria, qué pasó con el pueblo y por qué es odiado este pueblo, puede no ser el mejor mensaje, ¿no? O sea, nos centramos en la mujer, que es muy excelente punto, ¿verdad? Ver esta mujer necesitada, que necesitaba ser redimida, que Jesús le ofrece el agua de vida, y es hermoso el mensaje. Pero saben, no solamente representa a una mujer, ese diálogo representa la redención de un pueblo entero, de una nación entera. Samaria, que ahí representa a las tribus del norte que se perdieron, que se extraviaron de la adoración verdadera, ¿no? Y entonces, ¿por qué a veces no vemos esto? Pues porque no vemos el contexto completo. Así es que hoy a lo mejor se duerme, pero le voy a enseñar un poquito de historia, de quiénes son los samaritanos, qué es esta nación de Samaria y por qué Jesús dice que necesita pasar por Samaria, que era un lugar donde todos le daban vueltas, nadie pasaba por Samaria, todos le rodeaban. ¿Por qué Jesús necesita? ¿Por qué Él quiere pasar por Samaria cuando ningún judío se acercaba siquiera un poquito? Entonces vamos a estudiar un poquito de esto. A veces el conocer los contextos nos va a ayudar a entender más. Yo le aseguro, cuando vuelva a leer la plática de Jesús con la samaritana, ahora va a haber más cosas después de esta enseñanza, va a poder comprender más cosas. Así es que hoy un poquito de historia, un poquito de lectura. No está acostumbrado, pero si ve que alguien se duerme, le mete un pellizco santo, ¿sale? Porque es importante la información. El tema se llama Jesús pasa por Samaria. Juan 4:1. Vaya, por favor. Voy a empezar ya porque a veces ya son las 3 de la tarde y usted ya empieza a poner cara de que ya se cansó. Dice Juan 4:1, se lo leo en la Reina Valera. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Qué interesante, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y pues la forma en que yo estudio es así. ¿Y por qué? ¿Qué es Samaria? ¿Quiénes son los samaritanos? ¿Por qué? ¿Verdad? Y pues se los quiero transmitir un poquito, porque realmente la narración de la plática con la samaritana pues te va a hablar más cosas si tú entiendes este punto que hoy vamos a revisar. Le era necesario pasar por Samaria a Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta de los judíos? ¿Qué hora es? Para nosotros, ¿qué hora es la hora sexta de los judíos? Y pues hoy les voy a hacer muchas preguntas, porque pues es de lo que les quiero hablar. O sea, necesitamos conocer y entender un poquito más. Las 12 del día. O sea, ellos empiezan a contar desde las 6, ¿no? Entonces cuando amanece y empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la hora sexta son las 12 del día. Pero bueno, vamos a comenzar a estudiar. Hoy lo que quiero es que entendamos qué es el pueblo de Samaria. ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge este odio terrible? Cuando Jesús llega, en la época de Jesús hay un odio irreconciliable entre judíos y samaritanos. Se odian, se quieren matar. No solamente no se tratan, dice ahí, no se tratan, no se hablan, se odian. Ejercen violencia un pueblo contra otro. Durante cientos de años ha pasado esto. ¿Por qué? ¿De dónde surgió? Bien, vamos a comenzar desde el verso 1. Juan 4:1 dice: Jesús sabía
que los fariseos, ahora ya le leo la Nueva Traducción Viviente. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, que llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: Señor, maestro, ahora el hombre al que señalaste, a Jesús, ahora toda la gente se va con él. Él está bautizando del otro lado del Jordán y ahora todos van con él. Se están yendo con él y ya no vienen con nosotros. Juan, entendido de su ministerio, le dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él tiene que crecer en su ministerio. Yo vine a presentarlo a él. Ahí se acaba mi chamba. Es necesario que su ministerio crezca, que la gente vaya a él y que yo desaparezca. ¿Ok? Cuando no le entendían sus discípulos, les tuvo que explicar quién es Jesús, porque su mensaje viene del cielo, porque él no es terrenal, él descendió del cielo y habla lo que ha escuchado del Padre. No podemos pensar nosotros que un hombre nos va a dar las palabras que solamente vienen de Dios. Así es que un cristiano verdadero sigue a Jesús, no sigue a un hombre, ni una organización, ni una denominación, nada de eso. ¿Sigue a quién? A Cristo, nada más. Muy bien. Y pues si ya sabía Jesús que los judíos tenían ya problemas, que los judíos tenían mucho problema con Juan, porque las multitudes iban a Juan para buscar ser bautizados. Ahora que escuchan que Jesús jala más gente que Juan, pues iban a empezar los conflictos. Y Jesús sabe que no ha llegado su hora. No es el momento todavía, así es que decide irse a Galilea y comenzar allá su ministerio, ¿no? Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, dice la Nueva Traducción Viviente, tenía que pasar por Samaria. Un judío que tenía que pasar por Samaria, cuando ningún judío se acercaba siquiera. Era considerado un inmundo si alguien pisaba tierra samaritana o hablaba con un samaritano o hacía tratos con ellos. No, evitaban a los samaritanos, se odiaban estos dos pueblos, ¿ok? Los judíos no pasaban por Samaria, la rodeaban. ¿Saben que para rodear Samaria, para llegar a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, o viceversa, Samaria estaba en medio, casi llegando hacia el sur, casi llegando a Jerusalén, donde hoy es Jordania, está ahí al lado? Ustedes ven documentales, está la muralla, ¿verdad? En Jerusalén, bueno, al otro lado es Jordania. Ahí está Samaria, lo que era Samaria. Para rodear Samaria se aventaban 2 o 3 días más de camino. Bueno, los judíos caminaban 2 o 3 días más con tal de no pasar por Samaria. Vean el nivel de repugnancia que le tenían a los samaritanos. Les decían perros, gentiles, inconversos, enemigos de Dios, y los despreciaban terriblemente porque eran un pueblo mezclado con otros pueblos y que además habían adoptado el sincretismo, es decir, mezclar diferentes rituales paganos con la adoración a Dios. ¿Ok? Entonces los judíos, ahí en ese momento cuando Jesús dice que es necesario pasar por Samaria, era un momento donde las relaciones estaban completamente cortadas y los pueblos se odiaban. Y hoy vamos a estudiar cómo se llegó a ese punto cuando eso era territorio israelita. Donde era Samaria en los tiempos de Jesús, ese territorio era el territorio heredado a José, que le pertenecía a las tribus de Efraín y Manasés. Y si nos vamos a lo más antiguo, es el lugar que el mismo Jacob compró de los amorreos, al lado de Siquem. Es un lugar de Israel. Y Jesús ve necesario pasar por ahí. Porque para los judíos era un lugar despreciable, que querían evitar el contacto, los despreciaban, los odiaban. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe eso usted o no?
Y había un pueblo entero ahí que se había perdido y se había extraviado de la verdadera adoración. Y le va a empezar a sonar, ¿verdad? Que de eso habla con la samaritana Jesús, de la adoración. Pero es importante entender esto. ¿De dónde se extravió Samaria? Que después se usa el nombre incluso de Samaria para hablar de las tribus del norte después del exilio, ¿no? O sea, esa parte ya era Samaria. Entonces, bueno, necesitamos ver qué pasó, porque ese lugar era Israel. Ahí era el territorio de José, de Efraín y Manasés. Es el lugar donde Jacob sepultó a su esposa, y después los israelitas trajeron ahí los huesos de José cuando salieron de Egipto, hermano. No es cualquier lugar, es un lugar muy importante. Y aunque todo el pueblo y los religiosos, no se diga, y los fariseos, se les hacía despreciable, para Jesús era importante y necesario ir a redimir ese pueblo y ofrecerles el agua de la vida, como lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. ¿Ve? Entonces dice, pues Samaria pertenecía al pueblo de Israel y se había perdido y extraviado de la verdadera adoración. ¿Cuándo empieza esto? Este problema empieza, hermanos, cuando muere Salomón. Ya ven que reina David, después Salomón durante muchos años, consolidando un pueblo fuerte, poderoso, rico, respetado. Pero se muere Salomón y deja a su hijo, y este comienza a cometer muchos errores. Sube los impuestos, usa mano dura contra el pueblo, se enseñorea del pueblo. Después los ancianos hablan con él, le dan consejos de que no hagan eso porque se va a voltear al pueblo. Pero el rey escucha más a sus amigos, los jóvenes, que le dicen: hombre, hazte respetar, trátalos con mano dura. Total que el pueblo se divide. Surge otro hijo de Salomón y dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, establecen su capital en Jerusalén, y este es el reino de Judá. Y en el norte las otras 10 tribus se quedan en lo que es Israel, y su capital, Samaria. ¿Vamos bien? O sea, yo sé que ustedes saben todo esto porque son bien estudiosos, pero es importante establecerlo, ¿ok? Entonces ahí empieza el problema. Se divide el pueblo de Dios en dos pueblos: las 10 tribus del norte, Israel con su capital en Samaria, y las 2 tribus del sur, Judá o Judea, con Benjamín y Judá, ¿ok? Y es el pueblo del sur, su capital es Jerusalén. Muy bien. Génesis 33, 18. Vamos a ver un poquito qué tan importante es este terreno, este territorio, donde los judíos no quieren ni pasar, donde no se quieren ni asomar, donde se les hace repugnante poner un pie ahí. Y hay un montón de textos que hablan del desprecio que hay por los samaritanos. Pero el Señor Jesús hace milagros a samaritanos. A veces iba a descansar allá a Samaria, organizaba allá su descanso, y es necesario para él pasar por Samaria. Dice Génesis 33, 18 al 20. Habla de Jacob. Aquí el contexto, yo sé que usted sabe, pero el contexto aquí es que están huyendo cuando está al encuentro de su hermano Esaú, y pues después de tanto miedo de que Esaú lo quería matar, se reconcilian. Él sigue caminando a Sucot, ahí se establece, y luego sigue caminando hasta Padán Aram. Y dice aquí Génesis 33, 18: Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Bueno, esta ciudad de Siquem es Sicar, ¿ok? Siquem en la tierra de Canaán. Una vez ahí estableció su campamento fuera de la ciudad. Por cierto que en Siquem, me estaba acordando en la mañana, es donde también una vez, cuando pasaron la primera vez ahí, acamparon. Invitan a la gente a una fiesta, los de Siquem, y violan a Dina ahí, ¿se acuerda usted? Hay hermanos, como 4 le hacen, sí, los demás no saben ni qué, ¿verdad? Dina, la hermana de José, la hija de Jacob, los invitan allá a una fiesta y la viola el príncipe. Y después pues van a reclamar los hermanos
y aquellos piden perdón, le ofrecen casamiento a la muchacha y dicen los de la familia de Jacob: si se circuncidan todos, nos hacemos parientes y se perdona la ofensa. Entonces todos los hombres se circuncidan, y cuando estaban llenos de fiebre y temblorosos, los atacan los judíos y hacen matadero ahí, ¿no? Vengándose por la violación de Dina. O sea, ahí pasaron muchas cosas en esta zona, hermanos. Y dice, bueno, una vez ahí se estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem. O sea, los amorreos, se la compró a los amorreos por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohé Israel. Ya saben que significa Elohim, Dios de Israel, ¿no? Es siempre él, es lo que va a significar. El Elohé Israel. Entonces imagínense, compra Jacob esa heredad y levanta un altar a Jehová en esa zona, ¿no? Jeremías 54 al 6. Jeremías 54 al 6. Vamos a hablar un poquito de esta zona, de este lugar ahí. El Dios de Israel, dice ahí, a mí está traducido en la Reina Valera. El Dios de Israel. Muy bien. Jeremías 54, por favor. Dice así: en aquellos días, le leo la Reina Valera. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, está hablando del futuro, cuando va a ser restablecido este reino. Estos dos pueblos, hermanos, primero el pueblo del norte de Israel va a ser llevado al exilio por los asirios. Y después, 200 años después, también Judá, porque no aprende la lección viendo a su hermana, dice el Señor, ¿verdad? Pero bueno, aquí habla el Señor de cuando los va a restaurar. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. Ven, hay dos reinos, Israel y Judá, juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno. ¿Quién trajo el pacto eterno? Jesús. No hay otro que trajo el pacto eterno. Y un día estos dos pueblos, estas dos naciones que ahora son dos reinos, van a regresar a Dios y van a mirar a Jerusalén y van a aceptar y adoptar el pacto eterno. Esa es la profecía, ¿no? Y dice que jamás se ponga en olvido. Muy bien. Dice: preguntarán por el regreso a su hogar, se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Y vean cómo termina: perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Hermano, ¿usted se acuerda cuando se anda perdido? ¿Se acuerda o no? Ya ni se quiere uno acordar, que es diferente. Pero nos acordamos, ¿verdad? Y no sabíamos cómo regresar, no sabíamos cómo encontrar una solución. Por eso el Señor mismo viene y busca lo que está perdido. Y así como viene a buscar a este pueblo de Samaria que se extravió de la adoración verdadera, así viene y busca a toda la humanidad que se extravió del propósito original, que fue habitar con Dios y adorarlo y glorificarlo solamente a Él. Dice: perdieron su rumbo y no encuentran cómo regresar al redil. Lucas 19:9. A ver, ¿quién se acuerda de quién está hablando aquí? Lucas 19:9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? Y a uno que estudia, Zaqueo, ¿verdad? A Zaqueo. Que Zaqueo quiere ver a Jesús, pero Zaqueo es como la samaritana que vamos a ver después. No lo quieren, lo desprecian. ¿Por qué? Porque trabaja para los romanos cobrando impuestos y robándole a la gente. Y no lo quieren, es un cobrador de impuestos. Y él va y se sube a un arbolito, un sicomoro, dice,
Y desde ahí ve a Jesús, ¿no? Lo quería ver. Y Jesús voltea para arriba y le dice, Chaparro, no, perdón, Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a ir a comer a tu casa. Y este baja feliz, prepara un banquete, va Jesús a comer a la casa. Cuando estaba ahí, después de escuchar a Jesús, él promete arrepentirse y dice, le voy a regresar cuadruplicado a la persona que le robé, ¿no? Está arrepentido y quiere seguir a Jesús, y Jesús dice entonces estas palabras: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Entonces, una pregunta: ¿el pueblo de Samaria andaba perdido? No, y ahorita van a ver qué tan perdido, Perdido es poco, hermano. Se fueron perdiendo cada día más. Fue el transcurso de cientos de años que se fueron distanciando de la verdadera adoración y llegaron a ser un día enemigos de los judíos y del pueblo de Dios y del templo. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo mismo hizo con nosotros, ¿no? ¿O nos salvó por buenos, por lindos, porque andábamos bien? No, dice la palabra de Dios que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Bueno, los samaritanos están perdidos, extraviados, entregados a los ídolos. Desarrollaron una religión diferente en base a la Torá, pero una religión diferente, llena de paganismo. Y en ese momento, cuando Jesús regresa a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, perdón, son enemigos, se odian los dos pueblos. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Juan 4:5, vamos a continuar. Entonces llegó Jesús a una aldea samaritana, donde no iban los judíos, pero Jesús necesitaba ir allá. Mira, hermano, sí fue a verse con una mujer, pero el propósito es la redención de un pueblo entero, que es lo que sucede, como vamos a ir viendo en las próximas enseñanzas. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Entonces, estamos hablando del mismo lugar, ¿ya vieron? Este es el lugar del que estamos hablando. Aquí es donde está Siquem, aquí es donde está Samaria, este lugar donde está el pozo de Jacob. Estamos hablando del mismo lugar, era un lugar de Israel, era un lugar del territorio de Israel, importante, donde sucedieron muchas cosas. Josué 24:32. Aquí vamos a ver de José también, pero vamos a leer Josué 24:32. ¿Ya está? Dice: los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem. Ahí mero, otra vez. Por cierto, hermanos, que este pozo todavía existe. Este pozo existe. Es de las pocas cosas donde ningún arqueólogo duda que es el mismo del que habla la Biblia. Es de las pocas cosas con esa seguridad, ¿no? Y dice: fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor, los amorreos, por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. ¿Quiénes son los descendientes de José que recibieron heredad? ¿Quiénes eran los descendientes de José que recibieron heredad? ¿Qué pues, hermanos? Pero ¿a que sí sabe cómo quedaron los partidos del mundial? ¿A que sí sabe? ¿A que eso sí no se le fue? Los hijos de José son Efraín y Manasés. Ese territorio después pertenece a las tribus de Efraín y Manasés, los territorios de José, ¿verdad? Dice Génesis 48, 3 y 4. Jacob le dijo a José, aquí vamos a ver esto. Génesis 48, 3. Jacob le dijo a José:
el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Aquí, lo que quiero rescatar aquí es que Jacob, cuando está muriendo, le dice a José, incluso ora por sus hijos con las manos cambiadas. Usted ya sabe porque usted estudia mucho, ¿verdad? Y entonces, pero le dice que esa tierra es posesión perpetua. ¿Cuándo va a dejar de ser posesión de Dios eso? Nunca. Y es necesario que Jesús pase por Samaria. Es territorio de Israel, del Dios de Israel. Dios lo declaró que era su territorio. ¿Ven? Así habrán los fariseos y el pueblo tenerle rechazo y repulsión, lo que sea. El Señor va a ir a ese pueblo y le va a dar palabra de vida y le va a ofrecer la vida, ¿verdad? El agua de la vida, y les va a dar el evangelio para que arrepentidos crean, y va a ir a la cruz a morir por ellos también, y los va a recuperar para su Padre. Eso es necesario, que Jesús vaya a Samaria. ¿Ok? Y bueno, aquí viene el punto. Les recuerdo, a la muerte de Salomón se divide el reino. Les voy a contar para no estar leyendo porque no nos va a dar tiempo. Se divide el reino, como ya les dije, en dos reinos: el del norte, las 10 tribus, y en el sur, Benjamín y Judá son Judea. La capital del sur es Jerusalén, donde Dios había establecido el culto, ¿verdad? Y ellos comienzan, los del norte, a levantar altares y lugares de adoración que Dios no estableció en la parte norte, para que la gente, los reyes de Israel, del reino del norte, para que la gente no fuera a Jerusalén, empezaron a levantar lugares de adoración de aquel lado. Y así se desarrolló un paganismo. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Que cada rey va siendo peor que el otro. Lean los libros, en Crónicas, en Reyes, y si uno sale malo, el otro venía y le ganaba de malo, ¿no? Digo, pasando por Acán y Jezabel, así eran los reyes del norte. Uno peor que el otro, metían paganismo, metían idolatría, se mezclaban con las ideas de los pueblos paganos que Dios había echado de esa tierra para entregarles a ellos el territorio, porque se los había prometido a sus padres. Pero los reyes de Israel, terribles, terribles. Segunda de Reyes 17:1 al 17, nueva traducción viviente. Este capítulo, hermanos, yo los invito que lo lean completo. No lo podemos leer completo porque no nos alcanza el tiempo. Pero aquí entienden este rollo de dónde salen lo que es esta Samaria pagana, mezclada con otras tribus, con otros habitantes que vienen de tierras lejanas, y cómo comienzan a formar una religión dizque a Jehová, pero impregnada de todo el paganismo y la idolatría de los pueblos que vinieron a habitar Samaria después del exilio. Ahorita les explico esto. Perdón, es que está muy bueno el café. Segunda Reyes 17:1 al 17. Les voy a leer 17 versículos. No están acostumbrados, ya sé. No se duerma, por favor. Ahí va, pongan atención. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá. O sea, cuando Acaz era rey de Judá, del reino del sur. Y reinó en Samaria. Oseas, no es el profeta Oseas, este es otro. Y dice, 9 años. Fíjense cómo dice: él hizo lo malo a los ojos de Dios. Fue malo este rey. Pero vean cómo dice: aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Les digo, no había uno bueno, ¿no? Hubo reyes malos en Israel que permitieron que se deteriorara la moral y la religión y la adoración a Dios. ¿Y qué pasó? Que les cae la voladora. Viene ahí la disciplina del Señor. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria.
Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Hizo alianza con Egipto para rebelarse contra el rey de Asiria, que gobernaba medio mundo en ese entonces. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió a la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Así eran estas guerras, como eran ciudades amuralladas, pues rodeaban, no permitieran que entrara alimento, agua, y hasta que se morían de hambre y de sed o de enfermedades, se rendían los pueblos. Bueno, se rindieron 3 años después. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados de Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Elá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. ¿Qué pasó? Llegaron los asirios, conquistaron estas ciudades del norte del reino de Israel, principalmente su capital Samaria, y se llevaron al exilio a la población. Ahora, este tipo de exilio era muy selectivo, se llevaban lo mejor y dejaban lo peorcito. Así le hacían. Esa es una realidad, como cuando Daniel, ¿se acuerdan? Que 200 años después le pasa a Judá esto del exilio, pero ahora son los babilonios. Pero bueno, vamos por partes, dice el carnicero. Entonces, llegan los asirios y se llevan lo mejor. Las muchachas bonitas, las doncellas, los jovencitos preparados, príncipes, los guerreros fuertes, ¿verdad? La gente más preparada, más desarrollada, y dejan a toda la chusma. Los que ven débiles o enfermos o viejitos o muy chiquillos o que no tienen dinero ni profesiones talentosas, los dejan ahí en Samaria. Y se llevan al resto y los establece en ciudades asirias de Alá, de Gozán, de Abor y en las ciudades de los medos que ellos habían contestado. ¿Se acuerdan que era el imperio medo-persa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió tal tragedia? Estaba yo viendo en la historia que la manera que transportaban en el exilio es que les metían un gancho en los labios y los conectaban con otro, y el de atrás y el de atrás y el de atrás. Ahí van las filas todos agarrados de aquí. Bien horrible, ¿no? Una tragedia. ¿Por qué? Bueno, aquí dice la Biblia por qué. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, empezaron a adorar a otros dioses, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los reyes de Israel que hicieron lo malo, habían seguido las prácticas. Está más fácil en esta versión. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Ya habíamos dicho que los reyes permitieron lo peor. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, ocultas, malas, que no eran agradables al Señor su Dios. Ahí les va un poquito de lo malo que hicieron, porque Dios permitió este exilio. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas, postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta, debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que se provocó el enojo del Señor. El pueblo de Israel, ¿quiénes son? Las 10 tribus del norte. ¿La capital cuál es? Samaria. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. También a Judá les advertían. No más que se guardaban más los de Judá. Los reyes eran menos corruptos, menos entregados, guardaban más el culto al Señor.
Dice, apártate de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que le ordené a sus antepasados que obedeciesen y que le di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Repita conmigo, no quisieron escuchar. ¿Qué significa que no quisieron escuchar? ¿Se taparon los oídos? Desobedecieron. Acuérdense que la palabra en el Antiguo Testamento, escuchar, significa también, implica obedecer. Pues dice, no escuchaste mi voz, no escuchaste, no obedecieron. ¿Qué? Entonces no obedecieron, no quisieron obedecer. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles. Fíjense cómo dice aquí. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Cómo te vuelves? ¿En qué te conviertes si sigues a un ídolo inútil? Miren, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Siguieron lo inservible y se hicieron inservibles para el Señor. Y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, o sea, agarraron las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Ya vamos al final. O sea, es para que vean, porque luego, ay, qué malo es el Señor. No, vean al pueblo. O sea, este pueblo desobediente, ¿verdad? Lo bueno que nosotros no, ¿verdad, hermanos? Nosotros obedecemos al Señor, ¿sí o no? Te dice a ti, no, ese muchacho no, y no. No te juntes con, no te juntas. No vayas, no vas. Haz y vas, ¿no? Bueno, los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor, su Dios, e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo, la hechicería, el ocultismo. Hasta, fíjense, esto es lo peor, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas al fuego. Ya saben que los cultos a Baal llegaban a este tipo de cosas terribles, ¿no? Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería, revisaban su horóscopo, se ponían la pulsera de la suerte, traían el escapulario que le dio su abuelita para que le vaya bien. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Por eso pasó. Entonces llega a Siria, los conquista, despedaza media ciudad y se llevan selectivamente lo mejor del pueblo y los distribuyen en diferentes ciudades. Pero ahí va el problema. Aquí nace esta Samaria que los judíos odian, Aquí, en lo que les voy a decir. 2/3 partes de Samaria estaba vacía, está deshabitada. El norte de Israel. Casas vacías por todos lados. De cada 10 casas, 7 estaban desocupadas, porque se los llevaron al exilio. Entonces el rey de Asiria, de sus otras conquistas, de 5 ciudades, ¿de cuántas ciudades? De 5, ¿se acuerdan de 5 maridos has tenido? No estoy diciendo que eso sea, pues yo nomás estoy diciendo que aquí habla de que el rey de Asiria trae de 5 ciudades a 5 pueblos paganísimos y los lleva a habitar el norte, el territorio de Israel, empezando por su capital, Samaria. Son habitados por 5 tribus diferentes, conquistados por los asirios, y los manda a repoblar Samaria, el reino del norte, con esta gente. ¿Qué traen? Sus ídolos, sus religiones, su paganismo, sus porquerías, todo eso. Ahí es donde empieza la bronca. Ahí nace este culto mezclado, pagano, idolátrico. Si ya andaban mal, hermanos, imagínense con eso. Segunda de Reyes 17, 24 al 28. Le leo. Dice, el rey de Asiria
transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaim. 5 pueblos paganos son llevados y los mezclan con las tribus de Israel del norte, empezando en Samaria. Y en muchos textos dicen Samaria, se refiere a todo el norte, donde estaban las tribus del norte. Dice, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Entonces ahí había una tercera o cuarta parte de israelitas del norte, ahora mezclados con 5 pueblos paganos, con los que el rey de Asiria hace repoblar el territorio de Israel, el reino del norte. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya vamos entendiendo todo lo que pasó después, ¿no? Dice, ellos tomaron posesión de Samaria. Todos estos pueblos llegaron y se acomodaron, tenían casas libres y todo, y tomaron posesión y repoblaron Samaria. Habitaron en sus ciudades, pero ya que estos colones extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron y pusieron sus ídolos, empezaron a hacer sus fiestas paganas, su idolatría y todo, y el Señor que se enoja, hermano, porque ese era un territorio de Israel, y empiezan a levantar la idolatría y todas las porquerías de hechicería y de ídolos falsos. Y dice ahí que el Señor les mandó leones que entraban a la aldea y a las casas, se arrastraban, se llevaban a la gente. Leones feroces. Dice, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Creo que Silvestre les dijo que los osos también andan matando a los irrespetuosos, ¿no? Bueno, acá el Señor manda leones feroces por las terribles y abominables prácticas que trajeron estos pueblos, a los que los de Samaria se acoplaron luego, les gustó. Está mejor así, con baile afuera de la iglesia, está mejor así con grupo norteño, está más bueno así con puestos de micheladas y que comer. Se acoplaron luego, ¿no? Y el Señor manda a estos leones. Por esa razón, no se preocupe, yo le leo, pero necesita entender todo esto. Dice, por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conocen las costumbres religiosas del Dios de ese lugar, y él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como debe de ser. Entonces el rey de Asiria, bien inteligente, dijo, no. Ahí hay un Dios, hay que respetarlo como ese Dios, ¿verdad? Es como la guadalupana rifa aquí, ¿no? La de San Juan de los Lagos. Acá está el San Sebastiano, ¿cómo se llama el de aquí? Y acá el Señor de la Piedra. Y acá, es el santo patrono de la ciudad, hay que reconocerle, ¿verdad? Entonces el rey de Asiria dice, da esta orden, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva ahí, les enseña a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Pregunta, ¿nuestro Dios es Dios de un lugar o de toda la tierra? Pero bueno, en su mentalidad de ellos, dice, no, ¿cómo se llama su Dios? Jehová. No, manden que les enseñen, porque en ese pueblo así se tiene que adorar, ¿no? Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Entonces aquí nace este pueblo donde el sincretismo era la religión. O sea, mezclabas esto con las empanadas de Semana Santa con la coronita de Navidad, y le metías esto que me enseñó mi amiga, y luego la Santa Muerte también, y luego le metías a San Juditas, porque ese sí, y para las que no tienen novio, San Antonio, y luego hicieron un revoltijo ahí.
de demonios que adoraban como ídolos, mezclándolo con la adoración a Dios, al Dios de Israel. ¿Ya ven el problema? Grave, ¿no? Y funcionó. Bueno, estos sacerdotes enseñaron al pueblo entero, que ahora eran de israelitas, con otros 5 pueblos que ya se mezclaron, y les enseñan a adorar al Dios de Israel. Sin embargo, dice el verso 40, Segunda de Reyes 17:40. Vamos a verlo acá. Antes de ese verso les están reconviniendo a los israelitas que no se mezclen con los demás, que obedezcan la Torá y los mandamientos y los decretos de Dios. Pero dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y juntamente sirvieron a sus ídolos. Y esa es la religión que hubo y que imperó en ese pueblo. Ahora, ahí estamos hablando de unos 750 años antes de Cristo. Este exilio del reino del norte por los asirios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, sin embargo la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Es como cuando alguien dice que va a adorar a Dios y se va a la villa, y uno dice que va a adorar a Dios, pero más bien adora a la Virgen, y hay unos danzantes allá afuera adorando a Tonantzin, ¿no? Es una mezcla ahí. Ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí nace esta Samaria de la que en los tiempos de Jesús se habla. Es esta Samaria la despreciada, es esta Samaria la que es enemiga de los judíos, esta Samaria la que nadie quiere tener trato con ellos, de la que no quieren ni pisar el polvo de sus caminos por el terrible paganismo y sincretismo que hay ahí. Dice, así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Ahí quedó establecido esta forma de vida y esta adoración torcida. ¿De qué se extravió Samaria? De la adoración correcta. Perdieron de vista al único objeto de adoración. El reino del sur, Judea, 200, ahí pasan. Se pobla estas ciudades del norte con un montón de pueblos paganos junto con israelitas, aprenden a vivir juntos, prosperan, y Judá, que se había medio mantenido fiel al Señor, se empieza a corromper también. 200 años después le cae la voladora ahora al reino del sur, a Judá. ¿Quiénes los invaden a ellos? Pregunta. Al reino del norte fueron los asirios. A Judá 200 años después, ¿quién los invade? Que pues, hermanos, los caldeos, Babilonia, hermano, acuérdense que se llevaron a Daniel. Llegan los babilonios, el reino de los caldeos. Y pasa lo mismo, no entiende Judá, no entienden, ni viendo todo el desastre que le pasó a sus vecinos del norte, ni viendo todo eso, se arrepintieron, a pesar de que Jeremías, Isaías y los profetas les advertían, no hicieron caso. Llegan los babilonios y ahora llevan al exilio a Judá, al pueblo igual, se llevan lo mejor de lo mejor, pero ahí sí se llevaron casi toda la población. Porque eran menos, ¿no? Eran 2 tribus. Se llevaron casi todos, pero dejaron algo de gente. ¿Cuánto tiempo duraron en el exilio los judíos? Ya, hermano, no inventen, no me hagan enojar.
¿Cuántos goles metió Estados Unidos ayer? Sí. 70 años, hermanos. ¿Cuántas veces hablamos? 70 años de cautiverio. Estuvieron ahí y luego ya viene el primer regreso de un grupo de israelitas después de 70 años en Babilonia. El rey permite regresar al primer grupo con autorización de reconstruir las murallas y el templo. ¿Se acuerdan? Este primer grupo es comandado por Zorobabel y Esdras. ¿Ok? Lean el libro de Esdras. Entonces, bueno, dice, 70 años después, Ciro el Grande permite regresar a un grupo, ¿verdad? Con Zorobabel, con Esdras. Después llega Nehemías, ¿verdad? Cuando llega el otro rey y Nehemías ya llega pero más empoderado, ¿no? Como gobernador y todo. Pero bueno, primero Zorobabel y Esdras, vean lo que sucede ahí. La reconstrucción de las murallas y la restauración del culto judío es el objetivo de Zorobabel y Esdras cuando regresan con el primer grupo, ¿verdad? De repatriados que regresan a Jerusalén. Esdras 4:1, vaya por favor. Fíjense, dice, cuando los enemigos de Judá y Benjamín, o sea, los de Judea, los judíos, llévate este. Si quieres echarle un vaso mejor. Regresan y ellos quieren comenzar a reconstruir. Los samaritanos que habían progresado, que habían crecido, o sea, los del norte, van a buscar. Esto fue 200 años después se los llevaron, más 70 años, casi 300 años después, que los samaritanos en los reinos del norte habían crecido en esta forma de vida pagana y desordenada. Pero ahora regresan a Judá estos repatriados de Babilonia, porque fueron conquistados también Babilonia, ¿verdad? Por los persas, y ahora el rey de Persia les deja regresar a reconstruir su templo. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel. ¿Quiénes son los enemigos de los judíos ahí? Ellos, los samaritanos, todos los que vivían alrededor, todos los que estaban allá en el norte, todas estas ciudades que habían crecido ahí, se habían empoderado. Y fueron a buscar a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, déjanos participar, eso está en Esdras 4:1, en el 4:5, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, escuchen, porque nosotros también adoramos a su Dios. ¿Cómo ven? Ellos quieren participar. Ellos hacían cultos paganísimos, sacrificios a los ídolos, sacrificios de sangre a los demonios. Pero como también adoraban a Jehová, decían, listo. Si nos juntamos con los judíos y reconstruimos el templo de Jerusalén juntos, ¿qué estaban buscando ellos? Legitimar su tradición, su religión, su forma de vida. Si nos reciben en el templo con todo lo que creemos y sabemos y hacemos, ¿vamos a agradar a Dios? Pero resulta que Zorobabel y Esdras no aceptaron, no iban a permitir todas estas cosas. Y les dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes porque nosotros también adoramos a su Dios. Fíjense quiénes son, vean quiénes son. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Son estos de los que estamos hablando. Pues ya mezclados
con los israelitas que habían quedado. Zorobabel, Jeshua y los otros líderes de Israel respondieron. Ponga atención, hermano. Ojalá el día de hoy fuéramos así de cuidadosos de ver con quién nos mezclamos, qué permitimos, qué hacemos, qué dejamos entrar a la iglesia y qué no dejamos entrar a la iglesia, ¿verdad? Bueno, Zorobabel se puso firme. No iba a permitir entrar todo ese paganismo y todas esas cochinadas de idolatría al templo de Israel, ni los iban a dejar participar con ellos. De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra, así les dijo. Y ahí otra vez se rompe la relación. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, el rey de Persia. ¿Qué creen que pasó? Que ahora estas personas se vuelven enemigos y tratan de detener, de hecho lo logran, tratan de detener la construcción, la reconstrucción del templo y de las murallas. Los acusan delante del rey de estar conspirando. Les sabotean varias veces su construcción, los amenazan de ataques y total que detienen la obra. Dice, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Eran poquitos los de Judá. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia. No pudieron, porque la oposición de todas estas tribus que rodeaban Jerusalén, que son los samaritanos y todas estas personas, impidieron que se reconstruyera y se reanudara el culto del templo. Esto duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Y eso fue un gran triunfo para los judíos, ¿no? Llega Darío y este apoya más fuerte. ¿A quién mandan ahora? A Nehemías. Y Nehemías viene como gobernador, con autoridad, con una escolta, ¿verdad? Con más recursos, y ese sí no se deja pantallar. Ya vimos toda una serie ahí, ¿verdad? Y logran con Zorobabel, Esdras, Nehemías, todos juntos, reconstruir las murallas, las puertas, y restauran el culto de adoración en Jerusalén después de 70 años que no había habido. ¿Se acuerdan ese episodio de Nehemías que acabamos de estudiar el año pasado, no? Que la vez que empiezan a leer el libro, después de 70 años sacan el libro, lo comienzan a leer, está la multitud ahí y todos están llorando, y les decían los sacerdotes y Nehemías, es día de fiesta, es día de hacer fiesta y baile y gozo y de comer, pero todos lloraban porque hace 70 años no se leía la palabra de Dios en el templo. Una gran victoria para los israelitas, pero la humillación para los samaritanos era grande, grandísima. Fueron los derrotados, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los samaritanos? Construyeron su propio templo. Los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Esto, si hacen cuentas, hermanos, si el exilio de las tribus del norte fue en el 750 por ahí, más 200 años, después los 70, más la reconstrucción, ya estamos metiéndonos a esos 400 años de silencio. Por eso no encontramos esta información en la Biblia, pero en la historia está. Los samaritanos construyeron un templo en Gerizim y se dedicaron a adorar ahí. Rechazaron los libros de los profetas y todos los demás libros, solamente ellos respetan los 5 libros de la Torá. Y le cambiaron a la Torá todo lo que dice que pasaba en el monte Horeb, ellos dicen que es en el monte Gerizim. Y desarrollan ahí un culto que sigue hasta hoy, ese culto en Samaria. Ellos construyeron su propio templo, su templo en el monte Gerizim, y rechazaron a los profetas, creyendo solo en los 5 libros del Pentateuco en medio de rituales paganos. Ahí viene una bronca más dura todavía, hermano. Por eso le digo que
cuando llega Jesús, ni siquiera se acercaban. Eran capaces de caminar 3 días más para no pasar por ahí. En el año 128 antes de Cristo, ya bajo el dominio ahora, ¿de quién cree usted? De los griegos. ya no están ni los asirios, ni Babilonia, ahora ni Persia. Ahora Alejandro Magno ya conquistó el mundo. Y ahora, bajo la ocupación de los griegos, con cierta independencia que tenía este general, sacerdote y militar judío, que se llama Juan Hircano, en el año 128 antes de Cristo, atacó Samaria, o sea, el ejército de los judíos, con Juan Hircano, va y destruye, atacan Samaria y destruyen el templo de Gerizim, donde adoraban los samaritanos, las tribus del norte adoraban ahí. Ya el odio no llega más. Este pueblo se odiaban. Y en los últimos años era violencia, era atacarse, era odiarse. Si pasaba un judío por ahí, lo mataban, lo destripaban. Si se metía un samaritano a Judea, le iba igual, le iba como en feria. Se odiaban terriblemente. Y es por eso que necesitamos saber todas estas cosas, porque después la samaritana le dice a Jesús: ¿por qué me hablas? Si los judíos y los samaritanos no se tratan. Y lo vemos como tan a la ligera. No se tratan, se odian. A muerte, hermanos. Hay una separación radical, son enemigos. Pero Jesús necesitaba ir a Samaria, porque era un pueblo que él quería redimir. Pagano, idólatra, enemigo que se opuso a los planes de Dios. Pero Dios es fiel. Y ahí había sangre de israelitas mezclados con los demás. Y ahora en este nuevo pacto en Cristo Jesús, no hay judío ni griego. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Jesús necesitaba ir y redimir ese pueblo que se había extraviado del camino de Dios. Y Él los amaba. Y Él fue a buscar lo que se había perdido, para amarlos, para predicar el evangelio, para ofrecerles el agua de vida. Y iba a subir a la cruz para derramar su sangre y morir por ellos también, como lo hizo por nosotros. Híjole, aquí ya el odio, después de destruir su templo, el odio ya llegó a lo máximo, que fue como se odiaban cuando regresó Jesús. Los samaritanos eran considerados enemigos de Dios. Cualquier contacto con ellos era considerado contaminación repugnante. Hablar con un samaritano, tocar o pisar ahí, pasar por sus caminos, era terrible. Y eran violentos unos con otros. Es más, a Jesús una vez lo ofendieron diciéndole samaritano. O sea, la peor ofensa que había entre judíos era que alguien te dijera: es un samaritano. Era lo peor, hermano. Lo peor que podía haber. Vean, Juan 8:47. Dice así: Jesús aquí ya está discutiendo con los fariseos, con los sacerdotes, y les dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Pero a él lo estaban rechazando ahí, ¿no? Pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios, les dice ahí a los escribas y fariseos. ¿Y cómo lo agreden a Jesús? Le dicen: samaritano endemoniado. Pero miren cómo Jesús no se ofende porque le dijeron samaritano.
No les dice, yo no soy ningún samaritano. Jesús ama a los samaritanos. Hermanos, si ama a los chilangos, si ama a los purépechas, ¿sí o no? Imagínense a ese pueblo que fue su pueblo. ¿No iba a redimirlo? Claro. Miren cómo le dicen. Le respondieron entonces y le dijeron, ¿no bien decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Samaritano, hijo del diablo, le dijeron ahí a Jesús. Y Jesús, ¿cómo responde? No tengo demonio. Pero los samaritanos no le ofendió. Es un pueblo que Dios amaba y que quería salvar. Qué bonito el amor de Dios, ¿no? Por supuesto que la mujer samaritana, la vamos a ver adelante, Dios la quiere redimir y la quiere sanar. Pero detrás de ese diálogo hay un pueblo entero que Dios quiere salvar. Samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo demonio. Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. El odio, como les decía, era mutuo y se ejercía mucha violencia entre los dos pueblos. Tanto que el Señor, para mostrarles la hipocresía a los maestros y a los entendidos de la ley, un día les habla una famosísima parábola que les ha de ver caído como una piedra en el riñón. El buen samaritano. Vaya por favor, Lucas 10:25. Con eso vamos a terminar, casi. Antes de las 4 ya salimos. Para que vea el food. Lucas 10:25, dice así. Cierto día, un experto de la ley, que era un experto. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Le dijo así: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Este es un experto, contesta muy bien, El hombre contestó, fíjense cómo contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dice Jesús. Contestó bien, ¿no? Correcto, le dice Jesús. Haz eso y vivirás. Sas. Así como O sea, sí sabes mucho, pero no lo vives. Sí han atesorado la escritura y la Biblia y se llenan de conocimiento, pero odian a su prójimo. Sí, qué bien contestaste. ¿Cómo sabes? Te ves bien chulo. Ya ven cómo andaban esos escribas y fariseos bien. El único problema es que no lo viven, no lo practican, no lo demuestran en su manera de vivir. ¿Y qué ejemplo va a poner Jesús? Si amaran a los samaritanos. Si amaran a su prójimo, amaran a los samaritanos. A los que les llaman perros despreciables. Fíjense cómo contesta Jesús. Haz eso y vivirás. Practícalo. O sea, qué bueno que te lo sabes y lo puedes enseñar, pero hay que vivirlo, hay que practicarlo. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No lo hallo. He buscado un prójimo para amarlo. Y el Señor Jesús tenían a 10 tribus y a todo el norte de gente que odiaban. Porque se odiaban. No era que no se hablaban. Pues es importante entender estas cosas. El hombre quería justificar y dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Ya conoce la historia. Yo creo que no les cayó bien, man, a los judíos escuchar esta parábola de Jesús. Dice así: un hombre judío. ¿Un hombre de dónde? Judío.
bajaba de Jerusalén a Jericó. Fíjense que está cerquitita de los caminos de Samaria. Jericó también está en Jordania hoy. Y dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote de estos, como con el que estaba hablando, seguramente un experto de la ley, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, se cruzó la calle, hermano. Fíjense cómo dice, cuando lo vio en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Dijo, no, es que yo soy puro, me voy a contaminar. Me voy a contaminar con ese pobre. Ay, voy a orar por él, ¿verdad? Voy a orar por él. Yo creo, quién sabe si habrá dicho. Pero no hizo nada. Le dio la vuelta y se siguió de largo. Un ayudante del templo pasó. No sé si era ujiero de la alabanza o de la limpieza o maestro de niños. No dice aquí. Pero era un servidor del templo. Pasó, lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Ay, no, mi uniforme nuevo, se me vaya a maltratar, mi blusa brillosa. Mejor me voy. O el ujier, no, ay, no, es que tengo que llegar a ponerles el aire caliente a los hermanos porque tienen frío. Yo tengo que llegar a tiempo, ¿no? Bien. Pasó de largo y lo vio ahí tirado, siguió de largo por el otro lado, le dio vuelta. ¿Ven la escena? Le dan vuelta. ¿Qué hacían con Samaria los judíos? Le daban vuelta. ¿Qué les está enseñando? No saben amar al prójimo. Conocen la palabra pero no la viven. Le están dando vuelta. Pero el que está ahí tirado es un judío. No es un samaritano. Ni a su propio pueblo cuidan, menos a los extranjeros. Entonces pasó un samaritano. Ahí está la bronca. Yo creo que les ha de haber dado hasta dolor de estómago escuchar a Jesús hablándoles esto. Pasó un samaritano despreciado. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí al experto en la ley? De los que tú desprecias. Pasó un samaritano de esos que tú desprecias, aunque me acabas de decir que hay que amar al prójimo como a uno mismo. No, pasó un samaritano de esos que tú desprecias, de esos que el pueblo desprecia. Es más, ese judío ahí tirado ha despreciado a los samaritanos. Despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, que era caro en aquel entonces, y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Se puso a cuidarlo, a curarlo. Al día siguiente, bien, se pasó la noche con él cuidándolo. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, ya nomás, desprendiéndose de lo suyo, porque fue movido a misericordia. Y le dijo: si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le pregunta Jesús, ¿con quién está hablando? Con un experto de la ley, los que sí estudian, ¿no? Y se sienten así como para confrontar a Jesús y todo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Y vuelve Jesús a decir lo mismo. Entonces Jesús le dijo: así es. Vaya que este hombre contestaba bien, ¿no? Era un experto, conocía, entendía, tenía su entendimiento, pero no lo vivía. Así que Jesús le vuelve a decir: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Cómo
Ustedes que hablan de amor y que conocen la ley y la Torah y a Dios, tienen ahí todo un pueblo, la mitad del reino que pertenecía a Dios, ustedes lo desprecian, los odian, les dicen perros, les dan vuelta. Si a sus propios hermanos les dan vuelta, ¿cómo no le van a dar vuelta a Samaria? Hermanos, Jesús le era necesario pasar por Samaria porque era un pueblo de Dios. Y aunque se habían extraviado, se habían mezclado y habían pecado y habían caído en la idolatría, ahora en Cristo el amor de Dios abarcaba a toda la humanidad. A todos, hermano, a todos. ¿Usted se acuerda con cuántas cosas se mezcló? ¿De cuántas cosas se embarró? ¿En cuántas cosas participó? Y ni judío es, ¿o sí? Levante la mano los judíos. Pero en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a ver esos 3 versos, terminamos, hermano. Segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Dios quiere destruir a los de Samaria? ¿Qué quiere hacer? Envió a Jesús a salvar al mundo, hermanos. Y la sangre de Jesús vale también para samaritanos y purépechas. También. Hechos de los Apóstoles 1:8. ¿Está incluido a Samaria en este encargo de Jesús? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los samaritanos están en la mirada de Dios. Y el Señor quiere restaurar ese pueblo y esa tierra que era del pueblo de Israel. Gálatas 3:26. Dice Gálatas 3:26: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. No importa de qué tribu, de qué raza, blanco, gordo, flaco, alto, prietito, no importa. Estamos unidos en Cristo. Ya no hay judío ni gentil, ya no existe, se acabaron esas diferencias. Ya no hay ni esclavo ni libre, hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Hermanos, ahora todo lo que Dios le prometió a Abraham también es nuestro. Porque ahora en Cristo hemos recibido todas las promesas. En Él fueron benditas todas las familias de la tierra. Y Jesús va a romper esas limitaciones, esos paradigmas. Los vamos a ver en las próximas clases. La gente despreciaba a los samaritanos, los odiaba, los ofendía. Y los samaritanos no se dejaban, no era una perita en dulce. Pero Jesús los amaba. Y para Él, para Dios era necesario pasar por Samaria, hablar el evangelio, ofrecer el agua de vida y restaurar y redimir un pueblo entero. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos reconocen que fuimos rescatados
Señor. Amén. Que estábamos perdidos, que estábamos extraviados y Él nos rescató. Ahora queremos adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Y vamos a decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Decidan a quién servir, si a los dioses de los pueblos. Esclavos siempre serán si deciden adorarles. El Señor es quien derrotó a todos tus enemigos. En tus manos los entregó y te bendijo en todo tiempo. Solo a ti, Dios eterno sin igual, te adoraremos. Hemos decidido seguirte, Señor. Queremos servirte. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa solo a Dios